Sí, bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar con la oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática para la contratación del servicio de transporte de los grupos participantes en las jornadas de folclore del 2019. Tipo de licitación, 24.000 euros, IVA excluido. 5 licitadores. Efectivamente, son 5 los licitadores presentados a este procedimiento, existiendo en el mismo 7 lotes. Lote 1, que sería el transporte Grupo Chile. Lote 2, transporte Grupo Taiwán. Lote 3, transporte Grupo Rusia. Lote 4, transporte Grupo México. Lote 5, transporte Grupo Bolivia. Lote 6, transporte Grupo Serbia. Y lote 7, transporte Oira y otros servicios. Los licitadores son Autos Alfer S.A., que se presentan los lotes 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Autos González S.L., que se presentan los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jacobus Pía S.L.U., que se presentan los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Autocares Iglesias S.L., que se presenta el lote 2. Y, por último, la empresa Gavilanes S.L., que se presentan los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los criterios de adjudicación del procedimiento son, por un lado, el precio total ofertado, que se valorará de 0,90 puntos, y, por otro lado, la bolsa de horas ofertadas sin coste adicional a la Diputación, que se valorará de 0 a 10 puntos. Procedemos al desencriptado de las ofertas presentadas a través de la plataforma electrónica de la Diputación. Comenzamos entonces, una vez desencriptadas las ofertas, con el primer licitador, Autocares Alfer S.A., por el lote número 1. Efectivamente, el primer licitador es Autocares Alfer S.A. para el lote número 1. Oferta un precio total sin impuestos de 2.800 euros. Y bolsas de horas ofertadas sin coste adicional a la Diputación, 12 horas. Muy bien. A continuación, el lote número 3. Efectivamente, Alfer, para el lote número 3, oferta un precio total sin impuestos de 2.800 euros y bolsa de horas ofertadas sin coste adicional a la Diputación, 12 horas. Lote 4. Para el lote número 4, Alfer oferta un precio total sin impuestos de 2.800 euros y bolsas de horas ofertadas sin coste adicional a la Diputación, 12 horas. Lote 5. Para el lote número 5, oferta un precio total sin impuestos de 2.800 euros y una bolsa de horas ofertadas sin coste adicional a la Diputación, de 12 horas. Lote 6. Para el lote 6, oferta un precio total sin impuestos de 1.950 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 12 horas. Y finalmente el lote 7. Último lote 7, Autocares Alfer S.A., un precio total sin impuestos de 1.900 euros y bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación, 12 horas. Siguiente licitador, Autos González S.L. Y para el lote número 1 efectúa la siguiente oferta. Efectivamente, segundo licitador es Autos González S.A., que para el lote número 1 oferta un precio total sin impuestos de 2.803,50 euros y una bolsa de horas ofertadas sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 2. Para el lote 2, Autos González oferta un precio total sin impuestos de 2.581 euros y una bolsa de horas ofertadas sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 3. El lote número 3, Autos González, oferta un precio total sin impuestos de 2.000
768,85 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 4. El lote 4 de Autos González es una oferta de un precio total sin impuestos de 2.768,85 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional de 10 horas. El lote 5. Lote 5 oferta un precio total de 2.803,50 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste a la Diputación de 10 horas. Lote 6. El lote 6 oferta un precio total sin impuestos de 1.958 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Y finalmente el lote 7. Finalmente, para el lote número 7, Autos González, oferta un precio total sin impuestos de 2.021,70 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional de 10 horas. Muy bien. Siguiente licitador, Jacobus vía SLU. Este licitador se presenta también a los 7 lotes. Efectivamente, el tercer licitador es Jacobus vía SLU, que oferta para el lote número 1 un precio total sin impuestos de 2.772 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 2. Para el lote número 2, Jacobus oferta un precio total sin impuestos de 2.552 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste a la Diputación de 10 horas. Lote 3. Para el lote 3 oferta un precio total sin impuestos de 2.835 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 4. El lote 4, para el lote 4, Jacobus ofrece un precio total sin impuestos de 2.835 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 5. Para el lote 5 oferta un precio total sin impuestos de 2.835 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste a la Diputación de 10 horas. Lote 6. Para el lote 6, Jacobus vía SLU oferta un precio total sin impuestos de 1.980 euros con una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Y por último, lote 7. Último lote, lote 7, Jacobus vía SLU oferta un precio total sin impuestos de 2.070 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Bien, siguiente licitador, Autocares Iglesias SL, que solamente se presenta al lote número 2. Efectivamente, el cuarto licitador es Autocares Iglesias SL, que solo se presenta al lote número 2. Recuérdense que hay transporte del grupo de Taiwán. Hace una oferta total sin impuestos de 2.319 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación, 0. Muy bien. Último licitador, Empresa Gavilanes SL, que se vuelve a presentar a los 7 lotes. Efectivamente, quinto y último licitador es la empresa Gavilanes SL, que se presenta a los 7 lotes. Y así, para el lote número 1, oferta un precio total sin impuestos de 2.866,50 euros y una bolsa de horas ofertadas sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 2. Para el lote 2, oferta un precio total sin impuestos de 2.639 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 3. Para el lote número 3, la empresa Gavilanes oferta un precio total sin impuestos de 2.866,50 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 4.
Para el lote número 4, oferta un precio total sin impuestos de 2.866,50 euros y una bolsa de horas sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 5. Para el lote número 5, un precio total sin impuestos de 2.770,43 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Lote 6. Para el lote número 6, Gavilanes oferta un precio total sin impuestos de 1.934,90 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Y finalmente lote 7. Para el último lote de la 7, que es el 7 de la empresa Gavilanes, oferta un precio total sin impuestos de 2.093 euros y una bolsa de horas ofertada sin coste adicional a la Diputación de 10 horas. Muy bien, finalizado el acto público de lectura de las ofertas presentadas por los licitadores, se procede a remitir las mismas a informe de los técnicos provinciales para que determinen la puntuación de cada uno de ellos de conformidad con la cláusula 14 del pliego. Recordar que si existiese alguna baja y que incurriese en temeraria, se daría un plazo de 3 días a efectos de que se procediese a justificación la misma. No existiendo más asuntos a tratar, procedemos a levantar la sesión.